Vamos a hacer esta reflexión en los 10 mandamientos. Y para empezar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su santa palabra. El Señor lleva el Evangelio según San Lucas en el 12:25 y dice así: parábola de los siervos. Estad ceñidos y con las lámparas encendidas. Estad como los que esperen a su Señor de vuelta del banquete de bodas, para abrirle enseguida cuando llegue y llame. Dichosos los siervos que a su vuelta encuentra al Señor despiertos. En verdad os digo que se ceñirá, los sentará a la mesa y se pondrá a servirles. Y aunque sea en la segunda o en la tercera vigilia, cuando vuelve, si los encuentra así, felices serán ellos. Sabed esto, que si el Señor de la casa supiese la hora en que el ladrón había de venir, no dejaría que abriesen su casa. Vosotros pues estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o a todos? El Señor respondió: pues ¿quién será el administrador prudente y fiel a quien el Señor ponga al frente de su servidumbre para que le dé a su tiempo la comida correspondiente? Dichoso el siervo aquel a quien su Señor al volver encuentre obrando así. Verdaderamente os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el siervo dice en su corazón: mi amo tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, vendrá su amo en el día que no espera y en la hora que no conoce, lo castigará severamente y le dará la suerte de los infieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado ni obrado conforme a ella, será golpeado mucho. Pero el que no conoce, aunque haga cosas dignas de azotes, será golpeado poco. Pues a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se ha confiado mucho, se pedirá mucho. He venido a echar fuego en la tierra. ¿Cómo deseo que arda ya? Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo sufro mientras se cumple? ¿Creéis que he venido a traer paz en la tierra? Os digo que no, sino más bien división. Porque en adelante habrá en una casa 5 divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Y a las turbas decía: cuando veis que una nube se levanta por poniente, enseguida decís: hay lluvia, y así sucede. Y cuando sopla viento sur, decís que hace calor, y hace hipócritas. Sabéis averiguar el estado de la tierra y del cielo, y cómo no estudiáis este tiempo. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo justo? ¿Por qué mientras vas con tu adversario al magistrado procura librarte de él? No sea que te arrastre hasta el juez, y el juez te entregue al guarda, y el guarda te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Llegaron entonces algunos anunciando lo de los Galileos, y le recordaron al Señor los sacrificios. Palabra de Dios. Cuando ustedes quieran responderle a alguna persona que niegue el purgatorio, le pueden leer esta palabra en la última parte cuando dice: si usted le debe algo a su hermano, más vale que se acerque a reconciliarse con él ahora que tiene tiempo, porque si no el juez te va a sentenciar a la cárcel, y el carcelero te va a mantener allí hasta que pagues el último centavo. Ese es el purgatorio. Si usted quiere estar en paz con Dios y no irse para la cárcel de purgatorio, tiene que reconciliarse ya, antes de que el juez lo sentencie al purgatorio y el diablo lo mantenga encerrado allá hasta que usted pague el último centavo de lo que debe al Señor. Ese es el purgatorio, porque no está hablando en términos materiales ni en términos del mundo, sino espirituales, porque el lenguaje de las Escrituras es espiritual. Ahora, la meditación que vamos a hacer en este momento es en los 10 mandamientos. Entonces, cuando nosotros pensamos solo en la palabra 10 mandamientos,
lo primero que se le ocurre al hombre, lo primero que le pasa por la cabeza es: nadie puede cumplir los 10 mandamientos. En el mundo en que vivimos hoy, si una persona le dice a otro que quiere volverse santo, se burlan de él inmediatamente, porque es absurdo pensar ser santo. Si leen la vida de los santos, como si leyeran vidas extraterrestres. Los 10 mandamientos para el hombre que está en pecado es un imposible, porque no lo concibe, es absurdo, nadie puede cumplirlos. La realidad es esta: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, es verdad, el hombre por sí mismo no puede cumplir los 10 mandamientos, obvio. Por gracia de Dios, el hombre tiene hambre de obediencia. Si Dios no le da el hambre a usted de obedecer la ley de Dios, de entenderla, de practicarla, de creerla, pues usted nunca lo va a cumplir. Porque en la soberbia humana usted siempre va a encontrar una explicación para no cumplir los mandamientos. Usted va a encontrar una explicación de que no hay infierno. Porque la persona que vive en pecado mortal, lo primero que niega es la existencia del infierno. Si ustedes vieran los argumentos en que yo estaba con la gente, por los 33 años que yo vivía en pecado mortal, tenía todas las respuestas. Y además estaba lleno, intoxicado de filosofías orientales, de toda clase de ciencias esotéricas, de ocultismo, lo que ustedes quieran para argumentar cualquier cosa, para mostrar que Dios es bueno y jamás va a permitir un infierno. Entonces, la realidad es que el hombre que está en pecado se acomoda a su inteligencia. Entonces, racionalmente, justifica su maldad. Y no hay quien lo saque de ahí, no hay quien lo saque de ahí. Entonces, solo por gracia de Dios, el hombre puede ablandar su corazón y llevárselo a la carne y dejar de ser de piedra. Por eso los 10 mandamientos, absurdos para el hombre, es el único camino a la salvación, y los 10 mandamientos no son imposibles de cumplir, porque si no Dios no nos los hubiera dado, porque Dios es justo y bueno. Él no le va a dar leyes al hombre que no pueda cumplir. Lo que pasa es que el hombre no quiere, porque no le conviene, porque el hombre quiere ser de la carne y del mundo, y cumplir los 10 mandamientos le evita ser de la carne y del mundo. Entonces, vamos al primer mandamiento, y así está escrito, revelado por el Señor a Moisés, y lo certifica la iglesia con estas enseñanzas. El primer mandamiento dice: yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de ti. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay entre las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. El Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Y dice así: no habrá jamás otro Dios, Trifón, y no ha habido otro desde los siglos sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestras esperanzas en otro, que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El primer mandamiento, como reflexión directa, lo podemos llevar en esta forma. Hay formas de leer la ley de Moisés y establecernos perfectamente en la fe, en la esperanza, en la caridad, que son el centro de amor a Dios. En eso está centrado. Y hay algo más. Cuando nosotros tratamos de comprender la relación que tenemos con Dios, lo primero que tenemos que asimilar, digerir perfectamente en el espíritu, es el primer mandamiento. Porque sin ese mandamiento, que es el fundamento del hombre y de la ley de Dios para el hombre,
no podemos pararnos ni ampararnos en nada de lo que estamos haciendo con Dios. Un ejemplo, hay gente que dice, ¿cómo es posible que Dios permita que el malo triunfe y el pobre pierda? El bueno nunca triunfe ni le pase nada bueno. Y al malo, hay malos que hacen lo que quieran con la humanidad, hacen toda clase de maldades y ofensas contra Dios y mueren en su cama aparentemente tranquilos y con todo el oro que recolectaron. Ajá. Sí, exacto. Y también otros que no entienden por qué razón en el África y en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro, hay niños que se mueren de hambre y otros niños en tantas partes del mundo, incluyendo muchas ciudades de nosotros, muchos lugares nuestros, que viven con tanta comida que se mueren de glotonería. Entonces, el hombre juzga todas las cosas. ¿Cómo es posible que haya tanta desigualdad en este mundo? Esa es la pregunta primera del hombre que no conoce a Dios. La respuesta de Dios, ¿cuál es? Si se dice en el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente, de tu corazón, de tu espíritu, de tu alma, con todo tu ser, y a Él le darás culto, y a Él y de Él aceptarás todo lo que Él te da y lo que Él es. Eso quiere decir, jamás en la vida una criatura humana se puede atrever a desafiar el misterio de aquel que lo creó. Eso es como la vasija de barro gritándole al alfarero y diciendo, ¿por qué me hiciste para que metieran vinagre en mí? Yo quiero que metan oro en polvo. La vasija de barro no puede gritar eso, porque la vasija de barro ni siquiera puede hacer el grito. Y eso somos nosotros, vasijas de barro. Nosotros no podemos gritar absolutamente nada de eso. El misterio de esta vida se realiza en el primer mandamiento. Si nosotros entendemos quién es Dios, a quien no podemos ver, aparentemente no podemos ver. Porque el hombre de la carne, que es solo la carne, no puede ver a Dios. El hombre del espíritu sí, porque el hombre del espíritu dice, si Dios me hizo, si Dios te hizo, si Dios hizo esto, si Dios hizo esto, si Dios hizo esto, lo estoy viendo. Está más visible que todo. Pero para aquel que la carne, como es de la carne y es mortal y no puede ver al espíritu, no se da cuenta que fue creado, ni que nada que está alrededor fue creado, sino que es parte de una naturaleza que se inventó por sí misma. Esa es la sordera, la ignorancia espiritual del hombre que es del mundo, que es pedazo de tierra, que es animal, no más, animal racional. Ahora, en el primer mandamiento tenemos que entender que el Señor nos da a nosotros la sabiduría de hacer esto. Si tú me creaste a mí, si tú creaste este universo, si tú creaste todo lo que yo veo y lo que siento, si tú creaste todo eso, tú sabes, Señor, tú sabes todo, yo no. ¿Cómo te voy a cuestionar? El hombre le pide a Dios beneficios temporales, porque el hombre vive una realidad temporal. Dios le contesta, generalmente, beneficios eternos, no temporales. Y por eso la gran mayoría de las oraciones aparentemente no son correspondidas, no son contestadas. La realidad es esta, Dios contesta todas las oraciones, porque Él es un Dios justo y el amor es obediente. El amor es tan obediente como la mamá que tiene un hijo calavera y el hijo le hace daño y le hace maldades y le roba y le miente y abusa con la mamá, hace de todo y la mamá continúa creyéndole. ¿Por qué? Porque el amor es obediente y todos los hijos la critican y todo el mundo la persigue porque la mamá le sigue obedeciendo al hijo mentiroso. Pues el amor es obediente. Así es Dios con nosotros. Nosotros vamos donde el Señor, le decimos miles de cosas que no vamos a cumplir. Y Él nos cree. ¿Por qué? Porque Él espera a nosotros también. Entonces, Él entrega todo eso sabiendo que nosotros estamos diciendo una mentira, pero Él se glorifica en la miseria humana en que nosotros estamos. Por eso decimos que nosotros no nos salvamos por los esfuerzos que hagamos, sino por la misericordia de Dios. Así de que, en el primer mandamiento, hay algo que tenemos que dejar muy claro. Un niño está recibiendo órdenes de su papá y le dice, vete para el cuarto a arreglar lo que está muy mal el cuarto. Y el niño se devuelve y le dice, ¿por qué? Desafía al papá. El papá le dice, ¿por qué lo tiene que hacer? Vete. Ya. Pero si el niño se vuelve y le dice, ¿para qué, papá? El papá se gasta 2 horas explicándole para qué. ¿Por qué? Porque es un niño dócil que viene con amor a preguntarle para qué. Y eso es lo que debemos hacer con Dios en el primer mandamiento. No es ¿por qué hay hambre? ¿Por qué hay malos que triunfan? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquel? ¿Por qué esto? No. ¿Para qué, Señor?
Es más fácil porque entonces Dios en su infinita misericordia y sabiduría le va a dar el conocimiento al hombre para hacer, pues, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o a todos? El Señor respondió, pues ¿quién será el administrador prudente y fiel a quien el Señor ponga al frente de su servidumbre para que le dé a su tiempo la comida correspondiente? Dichoso el siervo aquel a quien su Señor al volver encuentre obrando así. Verdaderamente os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, vendrá su amo en el día que no espera y en la hora que no conoce, lo castigará severamente y le dará la suerte de los infieles. El siervo que conociendo la voluntad de su Señor no ha preparado ni obrado conforme a ella, será golpeado mucho. Pero el que no conoce, aunque haga cosas dignas de azotes, será golpeado poco. Pues a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se ha confiado mucho, se pedirá mucho. Vamos a hacer esta reflexión en los 10 mandamientos. Y para empezar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su santa palabra. El Señor lleva el Evangelio según San Lucas en el 12:25, y dice así, parábola de los siervos. Estad ceñidos y con las lámparas encendidas. He venido a echar fuego en la tierra. ¿Cómo deseo que arda ya? Con un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Cómo sufro mientras se cumple? ¿Creéis que he venido a traer paz en la tierra? Os digo que no, sino más bien división. Porque en adelante habrá en una casa 5 divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Estad como los que esperen a su Señor de vuelta del banquete de bodas, para abrirle enseguida cuando llegue y llame. Dichosos los siervos que a su vuelta encuentra Señor despiertos. En verdad os digo que se ceñirá, los sentará a la mesa y se pondrá a servirles. Y aunque sea en la segunda o en la tercera vigilia, cuando vuelve, si los encuentra así, felices serán ellos. Sabed esto, que si el Señor de la casa supiese la hora en que el ladrón había de venir, no dejaría que abriesen su casa. Vosotros